Bienvenidos y bienvenidas a El Radar Social. Chile está sin duda en un momento decisivo. Tras la primera vuelta del 16 de noviembre de 2025, el país se dirige a una segunda vuelta el 14 de diciembre que, va a definir su rumbo. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de los programas de gobierno de las dos candidaturas finalistas, Janet Jara y José Antonio Kast. Contamos con los documentos oficiales, análisis académicos de la Universidad de Chile e informes de prensa. La misión es simple: desempacar las dos visiones de país que están sobre la mesa. No buscamos condicionar el voto, solo informar. Bien, vamos a desglosar esto. Y yo creo que lo primero, lo que salta a la vista al revisar estos documentos, es que esto va mucho más allá de políticas específicas. No es solo un número. Sobre para qué sirve el Estado. Son como dos manuales de instrucciones. Exacto. Dos manuales completamente diferentes sobre cómo operar un país. Perfecto. Empecemos entonces con el de Janet Jara. Su programa habla de retomar una senda de desarrollo, de aprovechar, por ejemplo, la transición energética global. Pero para eso, y cito, se necesita la orientación estratégica del Estado. Precisamente. Suena que el Estado no es solo un árbitro, sino un jugador clave. Es que ese es el punto. El modelo de Jara es el de un Estado con un rol estratégico y yo diría marcadamente empresarial. La idea es que no solo regule o fiscalice, Sino que participe activamente. justo, que participe, que cree empresas, que se asocie con privados y dirija la inversión hacia sectores que considera, claves para el futuro. Ahora, uno de los análisis académicos que revisamos pone una bandera amarilla aquí. O sea, no en la idea misma, sino en el cómo se financia. ¿Cuál es el riesgo que identifican? El riesgo es de dónde sale el dinero, específicamente para su ambicioso programa social que incluye, por ejemplo, un seguro universal de salud y un ingreso vital. Ok. El financiamiento de estas promesas depende, y esto es lo crucial, directamente de la rentabilidad de las empresas estatales. De las que ya existen y de las nuevas. De ambas. De las existentes, como Codelco, y de las nuevas empresas de litio que se proponen crear. A ver si entiendo bien. Esto significa que si, por ejemplo, hay una caída global en el precio del cobre, o si las nuevas empresas de litio no despegan como se espera, ¿las prestaciones sociales se ven afectadas? Esa es la preocupación. O sea, el bienestar social queda atado a la volatilidad del mercado. Esa es exactamente la preocupación que plantea el análisis. Se traslada el riesgo de mercado, que usualmente asume el sector privado, directamente a la esfera pública. Y por ende, al bolsillo de la gente. Claro, al financiamiento de los derechos sociales. Es una apuesta, digamos, de alto riesgo y alta recompensa. Si a las empresas estatales les va bien, hay recursos de sobra. Si les va mal, el programa social enfrenta un problema estructural. Ok, es una apuesta muy clara. Y si el manual de Jara pone al Estado en el asiento del conductor, el de José Antonio Kast, parece que quiere bajarlo del auto. O ponerlo a dirigir teáfico desde la vereda. Sí, es una buena analogía. El programa de Kast, Atrévete Chile, se basa en la filosofía de un Estado subsidiario. Que interviene solo cuando es estrictamente necesario. Exacto, solo donde los privados no pueden o no quieren llegar. Su rol principal es ser un regulador eficiente y, sobre todo, muy austero. El motor del crecimiento, en su visión, es el libre mercado. Y la expansión a través de tratados comerciales, claro. Y para lograr esa austeridad, propone una medida de choque desde el inicio. Muy concreta y muy, muy ambiciosa. Un ajuste fiscal de $6,000 millones. 6,000 millones. Sí, en los primeros 18 meses de gobierno. La justificación es un diagnóstico que, según ellos, es ineludible. ¿Y cuál es ese diagnóstico? Que el gasto público ha superado los ingresos fiscales en 15 de los últimos 17 años. O sea, para ellos, el Estado está gastando más de lo que tiene y eso, se tiene que acabar. ¿Y cómo planea recortar esa cifra? No es menor. Se basa en 3 pilares. Primero, revisar todos los programas estatales para eliminar los que están mal evaluados o duplicados. Ok, una limpieza. Una limpieza, sí. Segundo, modernizar el Estado para reducir la burocracia. Y tercero, una lucha frontal contra la corrupción y lo que llaman el despilfarro. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque este choque de filosofías, de un Estado empresario versus uno mínimo, tiene que explotar en algún punto. Y explota. Y los análisis que tenemos coinciden en que el principal campo de batalla ha sido el de los derechos sociales, especialmente las pensiones. Sin duda.
El debate de las pensiones se convirtió en el tema central de la segunda mitad de la campaña. Y todo esto en el marco de una reforma previsional muy reciente. Claro, muy discutida además. Y aquí, la propuesta de Kast llamada Chao Préstamo fue la que, digamos, encendió la pradera. Chao Préstamo. Es un nombre muy directo. ¿A qué se refería exactamente? Se refería a terminar con el mecanismo de solidaridad intergeneracional que se había aprobado. Este sistema, donde los trabajadores activos contribuían a un fondo común para mejorar las pensiones más bajas. Y Kast lo llamó un préstamo forzoso al Estado. Exacto. Y propuso reemplazarlo con un sistema donde esos fondos se invirtieran en instrumentos financieros privados para generar rentabilidad individual. Y según los informes de prensa que revisamos, esa idea no cayó bien. Ni siquiera en su propio sector. Para nada. Las críticas fueron muy transversales. Uno de los informes destaca que figuras de la derecha tradicional y economistas liberales salieron a criticar la propuesta. ¿Cuál era el argumento en contra? El argumento central era que al eliminar el componente solidario, se ponía en riesgo inmediato la posibilidad de aumentar las pensiones de 1.4 millones de personas. Las más vulnerables. Las más vulnerables. Fue un golpe directo a un pilar del sistema que, con matices, tenía cierto consenso. Políticamente, ¿qué efecto tuvo esto en la campaña? Parece un error no forzado. Fue un error muy, muy costoso. El mismo informe señala que movió el eje del debate. Kast está muy cómodo en el terreno de la seguridad, del orden público. ¿Es su fortaleza? Claro, pero esta propuesta lo arrastró de lleno al debate sobre pensiones, un área donde históricamente la candidatura de Jara y su sector tienen, mayor credibilidad. Lo obligó a jugar a la defensiva. Entonces, en pensiones la diferencia es si el dinero lo gestiona un fondo solidario estatal o el mercado. ¿Vemos esa misma lógica de control estatal versus ejecución privada en salud? Es casi un calco, la misma filosofía, pero aplicada a otro sistema. Uno de los análisis comparativos lo explica muy bien usando los conceptos de control vertical y horizontal. Control vertical para Jara, supongo. Exacto. La propuesta de Jara busca un control vertical. ¿Qué significa eso en simple? Que el Estado es el dueño del hospital, contrata a los médicos y compra las jeringas, como el gerente de todo el sistema. Esa es una excelente manera de ponerlo, sí. El Estado, a través de FONASA, se convertiría en el asegurador universal y el gestor central de todas las compras del sistema. Controlaría todo. Todo. La red de prestadores, los precios, las listas de espera. Un control de arriba hacia abajo. Y Kast entonces propone un control horizontal. Siguiendo la analogía, el Estado sería más como una compañía de seguros. Justamente, como una compañía de seguros que le paga a una red de clínicas y doctores independientes. Entiendo. En el modelo de Kast, el Estado es un pagador y un regulador muy estricto, pero no el principal prestador de servicios. Propone ampliar la red de prestadores privados que operan con FONASA. O sea, el Estado le compra servicios al sector privado de manera masiva. Eso mismo, creando competencia entre ellos para, en teoría, mejorar la eficiencia y la calidad. Fascinante. Dos visiones totalmente opuestas. Ahora, pasemos a un tema donde, curiosamente, parece haber una prioridad compartida: la seguridad. Un análisis de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile revela algo que me llamó mucho la atención. A ver. Que a pesar de la percepción pública, es Janet Jara quien presenta el mayor número de propuestas en esta materia. Sí, ese dato es muy revelador. Jara presenta 63 propuestas específicas en seguridad. Kast presenta 49. Eso rompe un poco el molde, ¿no? Totalmente. Demuestra que la seguridad dejó de ser patrimonio de un solo sector político. Es una preocupación transversal, ineludible. Pero como hemos visto en otros temas, supongo que, aunque ambos lo priorizan, el cómo lo abordan es radicalmente distinto. Completamente. El programa de Kast es muy enfático casi exclusivamente en el control y la sanción. El enfoque es de mano dura. Ahí está la famosa frase de las rejas, ¿verdad? Esa misma. Es una declaración de intenciones muy potente y gráfica. Cito: vamos a quitar las rejas de las casas de los chilenos y las usaremos para construir más cárceles. Una imagen muy poderosa. Resume su filosofía perfectamente. Fortalecer a carabineros, aumentar las penas, crear una defensoría de las víctimas. En general, una política de tolerancia cero. Entonces, mientras Kast habla de construir más cárceles, ¿qué propone Jara con sus 63 medidas? Porque es un plan robusto.
Si bien el programa de Jara también incluye medidas de control, modernización de las policías y sanciones, el mismo análisis académico destaca un dato clave. ¿Cuál? Un 38% de sus propuestas en seguridad se concentran en la prevención. Es un porcentaje muy significativo. Casi 4 de cada 10 de sus propuestas. Eso es un énfasis enorme en evitar que el delito ocurra en primer lugar. Exacto. No solo en reaccionar cuando ya ocurrió. Sugiere un mayor foco en abordar lo que consideran las causas sociales y comunitarias del delito. Intervención en barrios, programas para jóvenes. Justo. Reinserción social, recuperación de espacios públicos. Entonces, resumiendo, mientras la narrativa de Kast se centra en el castigo, una parte sustancial de la de Jara se centra en la prevención. Bien, hemos trazado un panorama de dos visiones casi irreconciliables. Un Estado emprendedor contra uno subsidiario. Pensiones solidarias contra capitalización individual. Parece imposible que puedan estar de acuerdo en algo. Parece imposible, pero no lo es. Los documentos que analizamos sí revelan algunos puntos de encuentro. Un terreno común, pragmático. Y lo fascinante aquí es que esos puntos de encuentro no surgen por afinidad ideológica, sino por la fuerza de la realidad. Hay problemas tan grandes o necesidades tan urgentes que ambos lados se ven forzados a llegar a soluciones similares. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? La infraestructura. El país tiene un déficit enorme en hospitales, carreteras, puertos, embalses. La inversión que se necesita es gigantesca. Gigantesca. Supera con creces lo que el Estado puede hacer por sí solo. Por eso, ambos programas reconocen la necesidad de usar el modelo de alianzas público-privadas, las APP, y las concesiones. O sea, ambos aceptan que necesitan al sector privado para construir el país. Pero me imagino que el diablo está en los detalles. Por supuesto, ahí está la diferencia. En los mecanismos de fiscalización, en las regulaciones, en el balance de beneficios. Para Jara, el foco es regular fuertemente para proteger al usuario. Limitar las ganancias. Exacto. Para Kast, el foco es crear incentivos atractivos para que el privado invierta, con un Estado que fiscaliza, pero no ahoga la iniciativa. Pero el vehículo, la alianza, lo aceptan ambos. ¿Hay otro punto de encuentro así de claro? Sí, el apoyo a las pymes, las pequeñas y medianas empresas. El motor de la economía. Ambos programas las identifican así, como el principal motor y la mayor fuente de empleo. Nuevamente, las herramientas son distintas. Jara se enfoca más en financiamiento estatal, créditos blandos. Y simplificación de trámites. Correcto. Kast, por su parte, propone principalmente incentivos tributarios, rebajas de impuestos y reducir costos para formalizar un emprendimiento. Pero el diagnóstico, que es hay que ayudar a las pymes, es compartido. Entonces, ¿qué significa todo esto? A medida que nos acercamos al 14 de diciembre, la elección se define entre dos caminos muy claros. Dos manuales distintos. Por un lado, una propuesta que busca un Estado más fuerte, más emprendedor. Un Estado que asume un rol protagónico para desde ahí garantizar derechos sociales. Y por el otro. Por el otro, una visión que apuesta por reducir el Estado, bajar impuestos y eliminar regulaciones, para que sea el sector privado, en un marco de libre mercado, el que impulse el crecimiento. El dilema entonces parece ser sobre qué motor se confía más para impulsar a Chile. Exacto. ¿El motor del Estado o el motor del mercado? Esa parece ser la gran pregunta. Las fuentes que analizamos hoy detallan con mucha claridad lo que cada candidatura propone hacer frente a los desafíos de hoy: economía, seguridad, pensiones. Pero esto plantea una pregunta importante y quizás algo inquietante. Uno de los documentos menciona, casi de pasada, el desafío de la inteligencia artificial. La IA. Sí, y cómo, si no se gestiona bien, podría aumentar drásticamente la desigualdad. Sin embargo, al revisar a fondo las propuestas, ninguna de las dos parece abordar en profundidad cómo sus modelos, tan opuestos, prepararían a Chile para estas transformaciones. Las transformaciones disruptivas que la IA traerá al mercado laboral, a la educación. A toda la sociedad. Cabe preguntarse si el debate actual, tan centrado en esta dicotomía del siglo XX, Estado versus mercado, está completamente equipado para enfrentar los desafíos tecnológicos que de verdad, van a definir la próxima década. Una reflexión muy necesaria para el futuro. Gracias por habernos acompañado en este análisis en el Radar Social. ¿Les esperamos en la próxima? Y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún episodio.
Hasta pronto.